Bien, Marco, hacías una pregunta, tal vez yo te dije que si la querías hacer entonces o si la querías hacer en este momento y me dijiste que entonces, pero repetila, por favor. Ok, que yo soy igual que usted al tener un estante con muñequitos y ese tipo de cosas y que actualmente he visto de que el mercado es muy dado a empezar a vender este tipo de figuritas, más que todo porque la gente hoy en día va más a ver películas de superhéroes y así. Ujú. Em, la pregunta es que si hay algún tipo de explotación de alguna manera en la fabricación de estas figuritas, al igual en la que hablábamos de los teléfonos celulares. Ujú. Sí, vamos a ver, yo no conozco, digamos, como lo que les decía ahora, como les decía ahora más bien, no conozco una sola actividad que tenga cero externalidades negativas. Vamos a ver, si, si es para sentirnos culpables, digamos, solo con pensar esto que se llama huella de carbono o efecto, digamos, ambiental de las actividades a las que nosotros nos dedicamos, digamos, no hay en ese sentido ninguna cosa que nosotros hagamos que no tenga ese tipo de efectos, ¿verdad? Ahora, ciertamente hay actividades que potencian eso de mayor manera, este, por razones que son obvias, digamos, no es lo mismo dedicarse a extraer, digamos, a partir de recursos, digamos, de dedicarle, dedicar a satisfacer necesidades o a potenciar ciertas cosas, los recursos que a otras cosas. Por ejemplo, el otro día estaba viendo un documental a propósito de los bolsos más caros del mundo. Son unos bolsos que hacen a mano con cueros de determinados animales, digamos, pero un bolso de esos, así ya, es toda una familia de bolsos, son bolsos que andan algo así como por $250,000. Y son bolsos así, bolsos así como para echar la carterita, una sombrillita, o sea, son bolsitos así, este, y es curioso porque, bueno, $250,000, como le decía. Y ahí lo que pasaban era la gente que los colecciona. O sea, gente que tiene 10, 15 tipos distintos de bolsos de esos, ¿verdad? Entonces, imagínense la cantidad de dinero que hay invertido. Entonces, el punto es que, también como lo habíamos visto con Marcuse, mucho de nuestra forma de producción, de nuestra forma de nuestro modelo de producción se basa es en el consumo y se potencian ciertos tipos de producciones y de llenar de anegar de productos el mundo, precisamente porque a partir del consumo de ese tipo de cosas es que se establecen los flujos los flujos de dinero y de riqueza, digamos, que se busca con la actividad productiva. Este, El problema, Marco, es establecer a partir de cuándo es que es más o menos deseable una actividad determinada. Por ejemplo, la producción de juguetes es algo que es significativamente importante también para el desarrollo para la atención de ciertas necesidades de desarrollo, por ejemplo, en la primera infancia. O sea, hay un montón de juguetes que efectivamente son necesarios o sea, vamos a ver, si hay niños, vamos a necesitar hacer juguetes. De ahí no se sigue que vamos a necesitar hacer o la cantidad o el tipo de juguetes que estamos haciendo actualmente. Eso ya es otra discusión. Pero de que vamos a necesitar hacerlo, vamos a necesitar. De la misma manera que con la ropa, de la misma manera que con la producción de alimentos, de la misma manera que con la producción incluso de cosas de adorno, cosas por el estilo. O sea, también atiende cosas que hay que atender, digamos. El problema es que tal como está establecida la red de relaciones, la retícula esta de relaciones que llamamos nosotros sociedad o civilización, uno lo que sabe es que lo que se potencia es
¿qué es lo que produce mejor flujo de riqueza? Y a partir de ahí, entonces, vemos qué es lo que vamos a producir. Antes, mucho antes, digamos que preguntarse por cómo podemos satisfacer la mayor cantidad de necesidades de la mayor cantidad de gente. ¿Ya? Por ejemplo, vos ahora mencionabas que últimamente se están viendo mucho las películas de superhéroes y cosas así por el estilo. Y sí, ciertamente, o sea, ¿cuánto dinero? ¿Cuánto dinero, y por ejemplo, para ponerle un actor, y no es que me caiga mal, todo lo contrario, ¿ya? Pero, por ejemplo, ¿cuánto dinero se ha echado a la bolsa Robert Downey Jr., digamos, por interpretar a Tony Stark? Es el mejor Tony Stark que pudieron haber escogido, eso lo sabemos, digamos. Pero el punto es, ¿cuánto dinero se ha echado a la bolsa este actor por interpretar un papel, digamos, de un personaje? ¿Ya? Y uno lo que dice es, ¿y qué con eso, digamos? ¿Qué se sigue? La pregunta que decía Rancière es importante. ¿Qué se sigue de todo esto? O sea, ¿por qué una actividad como la industria fílmica o como los deportes, por ejemplo, el fútbol americano, el básquetbol, ¿por qué comprometemos tanto de lo que hacemos? Y no me refiero solamente a lo pecuniario, me refiero también a lo simbólico, me refiero también a las aspiraciones, digamos, que tenemos. ¿Por qué termina siendo tan significativo un Kobe Bryant, por ejemplo? O, no sé, ahí se me acabaron los ejemplos, digamos. Los otros serían de fútbol, que ya di, o cosas por el estilo. Este, ¿Por qué? ¿Por qué? Y en relación con el tener acceso a ciertos productos, por ejemplo, en el caso de los juguetes, llega un momento, Marco, en que sí vale la pena hacerse la pregunta de qué es lo qué es lo que hace que eso esté ahí y por qué. O sea, vamos a ver, sí, llega un momento y vamos a ver, voy a darle, voy a darle otro giro a la compu. Ahí ustedes pueden ver parte de mi biblioteca, ¿verdad? Y ahí pueden ver la otra parte de mi biblioteca. Ahí, ahí, ¿verdad? Este, Entre estos dos muebles, yo calculo, aquí hay unos 500 y pico de libros, ¿verdad? Y últimamente ustedes, no sé si han visto esos memes por ejemplo, de los libros que tengo, los libros que he leído, los libros y el nuevo libro que viene ya porque ya lo compré, ¿verdad? Y no sé cuándo lo voy a leer, no sé por el estilo. Bueno, llega un momento en que independientemente de que uno se dedique a cuestiones académicas o educativas, uno ya también tiene que preguntarse qué diablos estoy haciendo con tanto libro. Independientemente de que muchos de ellos son herramientas de trabajo, pero también sabemos que hay muchos que no lo son, que no lo han sido y que probablemente no lo serán. Entonces, llega un momento en que sí, ciertamente eso hay que pensarlo, en función precisamente de lo que está diciendo acá Morán. No sé si con eso te respondo, Marco. Sí, profe, y también hay que contar de que no solo es lo que uno tiene en la librería física, sino también ahora digital. Sí, Ujú. no, por supuesto. Yo en digital tengo una biblioteca que no me la podría comprar ni en 7 vidas, ¿verdad? Y esa, y también esa, y vea que termina siendo absurdo. Has dado un ejemplo que es muy bueno. La biblioteca digital que yo tengo, tuve que empezar a organizar ciertas cosas que yo sabía que eran de uso frecuente, pero te voy a ser sincero, ni siquiera sé qué tengo. El otro día descargué un libro y digo yo, ¿qué tuanes y todo esto? Y lo metí en la carpeta donde yo más o menos tengo ahí un sistemilla para después poder encontrarlo. Y cuando lo fui a guardar me di cuenta de que ya había descargado exactamente el mismo archivo. Por dicha es pirateado, digamos, por dicha no fue que pagué 2 veces el mismo archivo, digamos. Pero el punto, eso no debería decirlo en una clase de ética, pero bueno, no importa. El punto es que, en última instancia, Marco, llega un momento en el que uno ni siquiera está al tanto de qué tiene o qué no tiene. Y yo no sé, el otro día yo discutía con un amigo y llegábamos a la conclusión.
me imagino que ustedes sabrán lo que es el capitalismo simbólico, ¿verdad? Pero yo le decía que esto de acumular tantos libros es como ese capitalismo simbólico realmente, que uno se siente muy bien por tener una biblioteca grande, no sé, a veces más que por que por haber leído lo poco que ha leído uno realmente, en última instancia, de esa biblioteca. Entonces, sí, yo creo que todo esto es revisable, digamos, o sea, ¿qué significa esta exclusión que menciona Morán? ¿Qué significa esa dirección en última instancia? Y perdón, creo que Emanuel, ¿ibas a decir algo? No, me equivoqué. No, no, profe. Ok, perfecto. Bien, en Marcuse y en Morán encontramos el problema de la técnica, que también es obviamente la potenciadora de la contradicción a la que hemos venido haciendo alusión hasta el momento, ¿verdad? Esa arma de doble filo que traíamos a colación en la primera parte de la clase, y cómo la técnica realmente termina siendo herramienta útil, pero también amenaza efectiva. Eh, la técnica, dice Morán, potencia, potencia. Y desde la moderna, y en este sentido, acá Morán se ubica mucho en la discusión moderna, de que realmente la técnica como producto de la razón, la gran ventaja que nos aporta o lo gran positivo que nos aporta es, entre otras cosas, el que nos permite, voy a decirlo de la manera tal vez más feota, no sé cómo suena, nos permite controlar, nos permite controlar. ¿Por qué? Porque tenemos el control desde las expectativas que podemos hacernos de las cosas hasta las acciones específicas o concretas que llevamos a cabo con las cosas, las tenemos controladas gracias a ese conocimiento de las cosas que tenemos de las cosas, ¿verdad? Ahora, el asunto es que en esta línea de posibilidades, el control se convierte, voy a decirlo así, como en un modus operandi. O digámoslo también como lo hemos venido diciendo en el curso. Ese control de las cosas y de los entornos, etcétera, etcétera, se convierte en una forma de hacer, que además vemos con buenos ojos. Y entonces se convierte realmente en un parámetro general y generalizante de acciones. Al punto que una vez que empezamos a controlar, empezamos a tener todo dentro de parámetros que podemos de alguna manera tener dentro de ciertos límites, una vez que empezamos que vamos por esa senda, empezamos a controlarlo todo. Y empezamos a controlar también al humano y empezamos a ubicar al humano como un objeto más que controlar. Eso es básicamente una cosificación que hacemos de los otros. Es una construcción de una otra edad a partir de la cual, digamos, o en la cual vamos a aplicar el mismo tipo de operatividad que aplicamos a las demás cosas. Por eso esto tiene una consecuencia nefasta, que es que lo mismo humano que nos topamos, en tanto que nos lo topamos, en tanto que lo vemos como una exterioridad, lo convertimos también en una alteridad, en una otredad. ¿Ya? En ese sentido, eh, metemos todo lo que sea exterioridad entonces en un mismo saco. ¿Ya? Morán lo dice con una metáfora explicativa que es muy usual, y es que convertimos eso otro humano en naturaleza. Generalmente, a lo que convertimos en naturaleza lo terminamos tratando de controlar, tal como controlamos la naturaleza. Por eso también en muchas explicaciones culturales a lo largo del tiempo, se liga muy cercanamente a la mujer con la naturaleza, precisamente porque fue una explicación muy funcional a precisamente esa operatividad
de control en la cual la mujer es algo, es un otro que hay que controlar, que hay que tener también dentro de ciertos límites. Imagino que ustedes, imagino que las compañeras pues tendrán incluso ejemplos con los cuales, en los cuales podrían estar pensando en este momento. Vean que en ese sentido, Morán lo que dice es que la técnica y el tipo de conocimiento que nos pone en línea con esta técnica que Marcuse llamaba razón instrumental, ¿verdad? Y que es básicamente esto de lo que está hablando Morán en este momento, nos mete dentro de esta operatividad determinista, esta operatividad determinista en relación con toda esa exterioridad de la que acabo de hablar, ¿ya? Con un problema. Uno de los problemas generales que tiene esta explicación es que al final de cuentas, tratar a los demás con otra edad implica también empezar a tratarlos como si no fueran seres autónomos. O incluso peor, si uno está metido dentro de este esquema de operatividad, en tanto que se entiende como metido dentro de un flujo de cosas que es incontrolable y que es incontestable, entonces uno termina incluso restando su propia autonomía también. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, pero básicamente el problema es que a partir de este tipo de explicaciones se justifica. Entonces, el impedimento a la espontaneidad, tanto de parte de uno como agente, como de parte de los demás también como interlocutores o como agentes también potenciales. En nuestra civilización eso Morán lo va a denunciar en varios textos, de hecho, como esa anomia. Es que aquí la palabra que uso acá es anonimidad, ese anonimato. Pero es que también está la palabra anomia, que sería entonces un proceso de anomiación, pero no sé si esa palabra tan siquiera existe, ¿ya? Que tiene que ver con ese proceso, con esa forma de hacer en el cual las personas cada vez más van perdiendo potencia en relación con cierto tipo de agencia, porque muchas veces nosotros vivimos en sociedades anómicas, que es esa sociedad, la sociedad del cansancio de Han es un buen ejemplo de esa sociedad a donde los individuos cada vez son menos propositivos, pero no porque no estén haciendo cosas, se está haciendo mucha cosa. El problema es lo que significa y lo que aporta para el crecimiento de ese propio individuo lo que está haciendo, siendo mucho además, como ya lo mencioné. Emanuel, levantaste la mano. Sí, profe, era para comentar el ejemplo que pone el autor, ya se me olvidó cómo se llamaba, Bomio era, Obvio. Morín, ajá, Morín, este es Morín, sí, Morán. del sujeto que se muere y nadie se da cuenta hasta que Sí. años después abren el apartamento y era porque olía feo. Sí, de Y hecho ya fue tanto tiempo después que ya probablemente ya no olía. sí, En lo serio. irónico de eso, ajá. Sí. Y que eso queda muy evidenciado cuando dan, por ejemplo, las defunciones de personas por esto del COVID, o sea, que dicen, no sé, 15 personas, y eso para, no sé, para la mayoría es solo un dato, un número, o sea, yo no me las conocí, entonces a mí no me afecta, y esa falta de, no sé, de relacionarse con las personas hace que en algunos casos y se menosprecie la vida de personas que no se conocen. Sí, y vea cómo también tiene que ver con una construcción simbólica. ¿Por qué? Porque al, incluso esto ya hasta memes hay, que al inicio decíamos, hay 10 casos nuevos, y uno decía, ay no, esto
10 casos más, perdón, 10 casos más, o después ya hay 20 casos y uno dice, no, 20, qué terrible. Y al principio, en marzo, los números de marzo eran bajísimos, ¿verdad? Porque fue cuando nos llegaron los casos y los muertos y todo eso. O sea, jamás pensar en los numeritos que andamos ahora, independientemente de que se ha estabilizado un poco esta cosa. Pero como que, vamos a ver, lo que estaba por, la intuición que tenía era como hacer la pregunta de si será que es que esto tiene que ver también con que entre tanta gente es imposible darle un lugar simbólicamente significativo a todo el mundo. También por eso de la anonimia, por eso y de la anomia, ¿verdad? Yo me animo a sostener, y esto sí es una hipótesis, digamos, interpretativa que yo suelo utilizar, yo sospecho, tengo una sospecha, de que entre más complejos por grandes son los grupos sociales, más externalidades negativas de estas tendemos a tener de manera no controlable, no solo no controladas, sino no controlables. O sea, que en lo humano necesariamente la multiplicación numérica también implica, de alguna manera, la potenciación de un montón de problemas. Y bueno, aquí tenemos un par de compañeras que son de antropología, de repente estoy diciendo alguna tontería, pero tengo la intuición de que por ahí va, de que eso sería una hipótesis de trabajo viable, digamos, para explicar algún tipo de cosas, por ejemplo, este tipo de aproximaciones como las que hace Morán. Me parece que por ahí puede ir la cosa. Porque sí, Emanuel, en relación con esos, los lamentables fallecimientos de todos los días en época de pandemia, el problema es que se vuelve tan un dato de fondo que se vuelve completamente irrelevante. No puede ser significativo algo que estamos repitiendo de esa manera sin mayor cosa, digamos. Insisto, yo no sé si este ejemplo ya lo he dado. Constantino Láscaris en El Costarricense dice una frase que es una de sus grandes genialidades, digamos. Constantino Láscaris decía que lo que uno ve todos los días termina no viéndolo. Y eso en esta discusión que estamos siguiendo con Morán me parece que peculiarmente cierto. O sea, todos estos problemas, todas estas cosas, digamos, negativas, por decirlo de alguna manera, todo esto que potencialmente es nefasto, como se reproduce tanto y como está tan abundante, entonces cada vez es menos significativo. La soledad de los otros, la violencia, la tristeza en la que vive mucha gente, cada vez significa menos para cada quien, precisamente porque es algo reiterado que vemos todos los días y que tenemos la expectativa de que va a seguir reproduciéndose y operando de esa misma manera. Bien, tengo una diapositiva más. Veamos esta diapositiva más y vamos cerrando. En el seguimiento del argumento de lo que plantea Morán, bueno, anteriormente tenía por aquí una cita de Benjamin. Benjamin evidencia precisamente la identificación que tiene la barbarie con la cultura. Ya, él lo propone en algún momento, ¿verdad? Ven aquí la cita, no hay documento de cultura que no sea al mismo tiempo documento de barbarie, que no sea al mismo tiempo algo de barbarie. Y es porque esa separación entre los resultados adecuados, deseables, y los indeseables o negativos de los productos culturales son solo diferenciables para la explicación, pero el hecho es que en la convivencia son completamente indiscernibles, son exactamente la misma cosa, a pesar de que no nos demos cuenta de ello, a pesar de que no queramos verlo. La técnica, para seguir, les decía, en el argumento de Morán, va a tener que ver con ciertas tendencias. Por ejemplo, a Morán le llama mucho la atención la estandarización, la generación de patrones como un problema de la técnica. La técnica
que lleva a estandarización y a patrones, opera de esa manera por una buena razón. Y ojo que lo estoy diciendo así, por una buena razón. Hace más eficientes las cosas. Los patrones hacen eficientes las cosas. En el sentido de que si se va a producir algo, con resolver una vez el diseño y con sacar un montón de artefactos con ese mismo diseño, pues podemos hacer llegar ese producto a un montón de gente, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y eso tiene sus consecuencias buenas y sus consecuencias malas. Esto es como exactamente lo que pasaba cuando hablábamos del problema de la institución como una respuesta ya prediseñada. Que el problema es que en el caso de las instituciones y de las respuestas simbólicas que tenemos en la convivencia, es que esas respuestas terminan pensando por uno. Bueno, el problema de la estandarización de los patrones es que los patrones terminan abrumándolo a uno y no al revés. Y ahí es donde está el problema. Y eso es lo que Morán está tratando de evidenciar en su desarrollo. ¿Por qué? Porque la estandarización, dice Morán, de alguna manera mecaniza. Cuando uno lee estas partes, a mí se me ocurría, tal vez debí poner esa imagen de fondo, cuando en tiempos modernos el personaje de Chaplin se vuelve loco porque hay una máquina que él tiene que estar atendiendo, que tiene que estarle apretando las tuercas, y esa máquina empieza a ir muchísimo más rápido de lo que él puede atenderlo, y al final, o sea, la metáfora que usa Chaplin ahí es maravillosa, es muy potente y es muy triste también, porque al final el empleado desesperado sigue, al punto de que la máquina lo engulle. No sé si ustedes recordarán esa escena. ¿Ya? Es una escena de las más hermosas y más tristes, digamos, de las películas de Chaplin, ¿verdad? Se ve así Chaplin donde pasa por todos los engranajes por dentro de la máquina, ¿verdad? Eso y es pura escenografía, digamos, eso es una maravilla de escena, ¿ya? Pero es precisamente esa lógica la que todavía hoy, incluso que ya no, nuestra sociedad no es propiamente hablando la sociedad industrial de tiempos modernos o la sociedad industrial avanzada que veía Marcuse, pero seguimos con esta lógica de máquina. Lo que hay que hacer es simplemente producir, la sociedad de rendimiento, decía Hahn. Otro problema de la estandarización es esa delimitación absoluta de los espacios y la separación además de los espacios, que además genera genera como consecuencia el que hay que enfrentar la vida de manera muy solitaria, ¿ya? Un muy buen ejemplo de esta vida cubicular es, por ejemplo, los trabajos en call centers o en fábricas donde cada quien tiene asignado un espacio del cual puede moverse muy poco, o que además es un espacio que en el mejor de los casos está diseñado solamente para que produzca, para que genere la actividad en la que está, pero no es un espacio de pleno desarrollo. Críticas a esto vienen las podemos encontrar en Thoreau, críticas a esto después las podemos ver implementadas en métodos educativos, por ejemplo, en la propuesta pragmática de John Dewey o propuestas, digamos, ya más contemporáneas. Pero esto de la vida cubicular es terrible, ¿por qué? Porque secciona, o mejor dicho, disecciona las operaciones de la comunidad en acciones completamente atomizadas que no se relacionan con las demás. De la misma manera que los individuos terminan siendo atomizados. ¿Han oído hablar alguna vez de la soledad que se vive en las ciudades grandes? ¿Ya? La gente que se siente sola en una ciudad de 20 millones de habitantes, como Nueva York, o en México, o en Berlín, ¿ya? Un Puriscal, ¿ya? El punto es cómo esa separación, digamos, de los individuos termina siendo muy significativa precisamente en lo que pueden construir juntos.
Esto tiene que ver, digamos, con cómo se perfilan las formas de hacer, digamos, en una civilización que alcanza un nivel de vida como el que ha descrito Morán, pero a partir de profundas contradicciones que son las que la hacen posible en última instancia. Bueno, no sé si tendrán alguna pregunta o algún comentario adicional. Si no, podemos quedar aquí por hoy y terminaríamos el texto de Morán en la próxima clase, que ya es la parte más, la otra parte propositiva de Morán, a ver cómo nos va con eso. Y recordemos que ya con esto estamos cerrando curso, nos quedaría después de Morán una clase más, después tenemos una actividad más de trabajo conjunto y las últimas exposiciones en la última sesión. A menos que tengan alguna pregunta, nada más me restaría agradecerles, como siempre, la atención.